Buenas noches. Hoy día estamos 3 de enero del 2024. Es nuestra primera reunión de escudriñar las escrituras de este año 2024 y tenemos muchas ganas de que la palabra se pueda compartir a muchas personas. Entonces, vamos ahora al capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Interesante el libro de Hechos, ¿no? ¿Por qué Hechos? No dice las palabras de los apóstoles, dice los hechos. Los hechos no de Juan, no de Pedro, sino de los apóstoles. Acuérdense, es el título de los que están haciendo el trabajo del Señor. O sea, los que son nombrados por Dios, llamados por Dios, sus hechos, sus obras de parte de Dios, ¿no? Ok. Entonces, comenzamos así. Pedro y Juan, como sabemos, dos de los 12 apóstoles, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Recordemos que la hora novena es más o menos las 3 de la tarde, ¿sí? Y esta es otra cosa, juntos. Jesús mandaba a sus discípulos, sus apóstoles, de dos en dos. Nunca los mandaba solos, porque la Biblia dice, dos son mejor que uno porque tiene mejor paga por su salario. Mas hay del solo que cuando cayere no hubiera un segundo que lo levante y va a quedar postrado. Entonces era un principio que Jesús les enseñó desde que los mandaba como discípulos al comienzo y ellos mantuvieron ese mandato, esa indicación, esa enseñanza. Ok, versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. O sea, un grupo de personas lo cargaban y lo llevaban hasta ahí, ¿no? Para que pidiera limosna. Versículo 3. El cojo de nacimiento, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo por la puerta de la Hermosa, les rogaba que le diesen limosna, una ayudita, por favor, ¿no? Como decimos ahora. Y no es les pedía, sino les rogaba, o sea, con intensidad, por favor, ayúdeme, qué sé yo, ¿no? Ok. Versículo 4. Pedro con Juan, otra vez están unidos, esta es otra cosa importantísima, pero con Juan, fijando en él los ojos, en otras palabras, prestándole toda la atención a esa persona. O sea, cuando vas con alguien, te tienes que concentrar para poder ayudarlo, no estar distraído pensando en otra cosa, sino realmente prestando atención, ¿ok? Fijando en él los ojos, le dijo, Pedro se que habló, míranos. O sea, ellos estaban concentrados y él le dicen al cojo, míranos, préstanos atención, atento a lo que te voy a decir. Qué importantes son estas dos cosas. O sea, limpiar todo lo que está afuera y centrarnos en lo que vamos a recibir. Versículo 5. Entonces, él les estuvo atento. Está muy atento. ¿Qué cosa? ¿Por qué me dicen, mira, qué está pasando? ¿Sí? Esperando recibir de ellos algo. O sea, él está esperando que le den algo. Un denario, 10 denarios, una moneda de plata, moneda de oro, lo que sea. Pero estaban muy atentos para poder recibir. Otro concepto más. Primero, fijando el que da, fijando el que recibe, atentos pidiendo, ¿no? Hasta ahí todas esas circunstancias. Mas Pedro, que él quería plata, dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O sea, yo no tengo dinero para dar, no tengo otra cosa, pero tengo el poder que viene de Dios. Nuevamente, no es en el nombre en el sentido de que menciono a Jesús, sino soy un enviado de Dios para el mundo. Acuérdense, acá estamos trabajando en el nombre de Jesús. Mencionamos que estamos en el nombre de Jesús, pero estamos trabajando para Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo. Estamos trabajando para Él. ¿Ok? Entendiendo eso, seguimos. Eh, y tomándole por la mano derecha, que es otro detalle más, no solamente le ordena, levántate y anda, sino que le da la mano para ayudarlo a levantarse. Se le está dando una orden para que él obedezca, pero no solamente le dice, ya obedece, y si no obedeces no te va a pasar nada. Le da la orden y lo ayuda a obedecer. ¿Ya? ¿Ok? Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies
y tobillos. Era cojo de nacimiento, no caminaba, no estaba entrenado para caminar. Una persona, o sea, era un inválido, que si no ha caminado toda su vida, sus músculos no sirven para nada. O sea, por más que se pueda parar, no tiene fuerza, ¿correcto? ¿Y qué dice el 8? Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Como le repito, este era un inválido que no tenía ni siquiera músculos para moverse. O sea, la curación fue espectacular. Y nuevamente, ¿qué fue? Préstame atención, yo te presto atención, o sea, estamos hablando por otro, presta atención, estoy esperando recibir algo, pero da una orden en el nombre de Jesús como representante suyo, ¿no es cierto? Da la orden para que la persona haga algo y lo ayuda a ejecutar esa orden. Cumplido esos pasos, sucede el milagro. ¿Qué tenía este hombre de especial para recibir el milagro? ¿Había hecho alguna buena obra? ¿Había predicado la palabra? ¿Había estudiado 3 meses para bautizarse? No, ninguna de esas cosas. Después vamos a revisar más ese tema, pero vamos a ver qué pasó. Y recibió el milagro. Hay gente que dice que tienes que recibir primero a Cristo para recibir el milagro. No, no. Acá está demostrado que no es así. Ok. 9. Y todo el pueblo, o sea, todos los que estaban ahí, le vio andar y alabar a Dios. ¡Wow! ¡Qué milagro!, ¿no? Y le reconocían, o sea, este es el que estaba ahí sentado, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Asombro porque es un milagro y al mismo tiempo, ¿y esto qué significa? ¿Por qué me muestras eso, Dios mío? ¿Mm? Que dicho sea de paso, fueron las palabras cuando vi el primer milagro en mi vida. Tenía 32 años, yo soy médico, como saben, y vi un milagro, y cuando vi el milagro dije a Dios, Dios mío, ¿por qué me muestras esto? ¿No? No estaba espantado, pero sí estaba asombrado, ¿no? En ese momento. Ok, entonces fíjense bien claro cuáles fueron los requisitos. Ok, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, o sea, el cojo no lo soltó. Fíjense el asunto, ya había recibido la sanidad. Mucha gente cuando recibe la sanidad se va, ¿ya? Pero no persisten. Recibió la sanidad y no lo soltaba. Después vamos a ver en un capítulo posterior cómo este hombre se convierte al cristianismo después, ¿ya? Pero miren la actitud, no suelto lo que he recibido. Eso es fe, no suelto lo que he recibido. Ok, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, o sea, otra parte del templo. Acuérdense que el templo no es como pensamos ahora nosotros, que es una iglesia que hay un montón de asientos y para sentarse ahí. No, no es así. El templo es el sitio donde se hacían los sacrificios y fuera del edificio del templo, las murallas, habían puertas para entrar. Y en las puertas se reunían para conversar, ¿sí? Que tenían como escalinatas. Entonces estaban en el pórtico que se llama de Salomón. Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Nadie le había preguntado algo, pero estaban, pues, ¿y esto qué es? Entonces le respondió, significa, tenían la pregunta, sabían que tenían la pregunta, entonces va a responderle cuál es la pregunta que tienen adentro. Y respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Porque le llama la atención. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Lo que está diciendo Pedro, clarísimo es, esto no ha pasado porque yo soy bueno, yo soy perfecto, yo soy santo, yo soy bautizado, yo tengo el Espíritu Santo. No, bien claro, ¿eh? No es por nosotros. ¿Qué dice ahí? El Dios, versículo 13, de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. O sea, ¿qué está haciendo Pedro ahorita? Le está diciendo, ustedes al Dios de dioses
lo rechazaron. ¿Ok? Ustedes lo rechazaron. Y ahí dice 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se odiese un homicida. El romano quería liberarlo y ustedes no aceptaron esa liberación, más bien pidieron lo contrario. En vez del santo, pidieron un homicida. O sea, le está diciendo, qué tan equivocado que estás. ¿Y qué hicisteis el 15? Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Al autor de la vida. Este es un punto muy interesante, porque en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1 comienza diciendo que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y por medio, ¿no? Y este era Dios, o sea, Jesús. La palabra es Dios. Y por medio de él, de la palabra, todo lo que ha sido hecho fue hecho. Está diciendo que Dios Padre utilizó a Jesús y Jesús fue el que creó. A través de Jesús creó todo. Juan 1. Y acá le dice lo mismo. Mataste al autor de la vida. O sea, Cristo, el que creó la vida, el autor. Miren cómo declara esta declaración, es muy fuerte. Está diciendo que no es Dios Padre, sino es Cristo, el autor de la vida. Desde el punto de vista de creación, y al mismo todo de la vida, es porque por su muerte y resurrección nos da vida eterna. ¿Está bien? O sea, las dos cosas, ¿sí? No lo explica mucho, pero las dos cosas tienen sentido. Y dice, nosotros somos testigos, o sea, nosotros lo hemos visto resucitado. Y por eso tenemos que testificar esto. Y por la fe en su nombre, por la fe en su nombre es la mejor traducción, que es lo que está diciendo acá, es creemos en su misión. Él nos ha dado un encargo y creemos en la misión que Él nos ha encargado. Entonces, esa es fe. Por la fe en su nombre, a este cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, diciendo, lo que yo les dije a ellos que iba a pasar, el plan que yo he dado, se cumple. Y lo estás viendo en ti mismo que se cumple y ustedes están viendo que se cumple. Entonces, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Y muchas señales haréis y prodigios, y aún mayores que yo he hecho, ustedes harán. ¿No? Eso es lo que dijo Jesús. Ok. Y sigue, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La fe que es por medio de Cristo, por medio de él, ha dado a al cojo, completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, ustedes son los testigos de que esto es un milagro. ¿Sí? Entonces, está hablando de muerte, resurrección de Cristo, Cristo como autor, como creador, Cristo como sanidad, ¿sí? Y como el autor de la vida en todo sentido. Y que lo que están haciendo ellos no son ellos, lo están haciendo en el nombre de Jesús, como representantes suyos, como albaceas del plan de Dios para nosotros, que también nosotros lo somos. ¿Eh? Hasta ahí mal el discurso de ¡pum! Han estado equivocados. Pero ahorita viene el otro lado y dice, más ahora, 17, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. O sea, no sabían, pensaban que estaban correctos ustedes, pero estaban equivocados. Y ahora dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así, con estos hechos, lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Está diciendo que todo lo que ocurrió, aunque estuvieron mal, había sido anunciado. Dios anuncia los errores que cometemos o que vamos a cometer y los aciertos. Las profecías no son todas las cosas buenas que van a pasar, sino también las cosas malas que van a pasar por culpa de los errores que cometamos. ¿Sí? Dios sabe lo positivo y lo negativo y sabía que iban a matar a su hijo, por eso lo mandó. ¿Ya? Dice 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. En otras palabras, en todos los profetas se anunció al Mesías. Unas cosas en uno, otras cosas en otros. ¿Qué anunció? Que su Cristo, su ungido, había de padecer. ¿No? En Isaías 53, por sus llagas somos curados. Salmo 22, horadaron sus manos y sus pies. Y podemos mencionar un montón más. Ok. 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Arrepentidos, ¿qué significa? Ya no hagan esto. Es metanoia, giro de 180 grados. Es, oye, ya no puedo seguir acá. Tengo que dar la vuelta, o sea, aceptar exactamente lo que es la verdad. Había no aceptado la verdad, ahora tengo que aceptar la verdad. ¿Y qué dice la palabra convertirse? Convertirse, la palabra griega que se usa es regresar a Dios, al verdadero Dios. Vuelve al verdadero Dios, al mensaje que Dios ha hecho, no a lo que el mundo ha dicho, no lo que la religión había enseñado y las cosas que esperaban los judíos que fueran de una forma, aunque las profecías mostraban una cosa completamente diferente. Las profecías se cumplieron al pie de la letra, pero se inventaron un montón de teorías y cosas, y por eso arrepentidos y convertidos, volver a Dios, tornar a Dios, ¿ya? Convertidos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Al aceptar a Cristo, al convertirse y aceptar a Cristo, tus pecados te son borrados. Mientras que no hagas el giro de 180 grados y aceptes a Cristo, no van a ser borrados los pecados, ¿sí? Y ahora le dice, ¿para qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué significa? Si tú y el pueblo hubiera recibido a Cristo masivamente, hubieran encontrado tiempo de refrigerio. Cada uno de nosotros con Cristo encontramos paz, encontramos gozo, encontramos paciencia, los dones del Espíritu Santo. De cuánto dejamos entrar a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, cuánto más tenemos refrigerio. Refrigerio es esa paz en medio del trabajo y toda la vida que tenemos, ¿no? No dice que va a ser todo sin fallas, porque Jesús dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas sí es la librería de Dios. Ok, 20. Dice entonces, para que vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio, 20, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. O sea, ya Cristo había sido anunciado que os envíe a Jesucristo, a quien, de cierto, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Otras palabras, ha sido anunciado que Cristo iba a morir y que iba a retornar posteriormente en el milenio, y así había sido anunciado antes y más todavía en el Nuevo Testamento. Ok. Y dice 22, porque Moisés dijo a los padres, aquí los padres, a los que eran los jefes de las tribus de Israel en esa época, no a Abraham, no a Isaac, no a Jacob, ni a los primeros hermanos de José, porque ellos ya habían fallecido. Moisés es más de, en total, desde que entraron a Egipto y salieron son 400 años. O sea, obviamente a los padres significa a mis antepasados, ¿ya? Porque Moisés dijo a nuestros antepasados, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. O sea, como así yo vine por ustedes porque Dios me mandó, así Dios va a mandar un profeta. Eh, eh, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Jesús lo explicó esto en el Evangelio de Juan, que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Que nosotros, cuando creemos en Jesús, somos injertados en Él. Y el pueblo judío que no acepta, cualquiera que es judío y que no acepta a Cristo como su Salvador, es desarraigado. No es echado al infierno, es desarraigado de la vid. Cuando te unes a Cristo y eres un racimo de Él, empiezas a dar fruto en el Espíritu con su savia, la savia que viene de la vid, y das buen fruto a 30, 60, 100 por uno, ¿no es cierto? Entonces, habla, el que no acepta a Cristo será desarraigado. Ya no son el Israel. El Israel, una vez que Jesús vino y resucitó, es todo aquel que lo acepta a Él como Salvador y es, ¿cómo se dice? Implantado. El que no lo acepta será desarraigado. Es desarraigado hasta que, pues, si no le han presentado, no puede ser desarraigado, pero eso es otra cosa. 24. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Daniel, Ezequiel, Jeremías, etcétera, 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 todos han anunciado estas cosas que venían. Isaías, Elías. 25. Vosotros sois los hijos de los profetas. Profeta es aquel que anuncia la palabra de Dios. No significa que da una profecía, va a pasar esto, esto.
Profeta es el que emite la palabra de Dios, ¿sí? Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. A lo largo de Abraham, luego a lo largo de David, viene el Cristo, ¿no? Y anunciado dónde iba a nacer, cómo iba a morir, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. A vosotros, está hablando de los judíos, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Convertirse significa, metano de otra vez, dejar y pasar al lado del Señor. ¿Ok? Hasta ahí, lo que está haciendo Pedro es testificar de la salvación. Tenemos salvación a través de Cristo por aceptarlo como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, como nuestro Maestro, como nuestro Dios. Y eso es lo que está explicando ahorita Pedro a toda esta gente. Muy bien. ¿Y qué pasó? Hechos capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, estaban en la puerta de Salomón, el pórtico de Salomón, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. O sea, vinieron en mancha, ¿no? Acuérdense que hay fariseos y saduceos. Resentidos, versículo 2, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué estaban resentidos? Porque obviamente ellos habían pedido para que muriera Jesús y como que están en contra de lo que ellos estaban enseñando. Resentidísimos. Si nosotros hemos sido su maestro, que hemos guiado y ahora ustedes nos dejan por esto, ¿no? Ok. 3. Y les echaron mano, se los apresaron y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Acuérdense que esto comenzó a las 3 de la tarde. Hubo el milagro, la gente vio y votó la prédica, se fueron de la Puerta de la Hermosa al Pórtico de Salomón, la gente llegó y empezaron a anunciar y todo. ¿Ok? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. En los capítulos anteriores vimos que la primera manifestación del Espíritu Santo se convirtieron como 3.000 varones. Y en este momento, ante la manifestación del Espíritu Santo por medio de una sanidad, vino 5.000 más. Sanidad que los jaló para que les hablasen la palabra de Dios. La sanidad en sí no era lo que los llevó a Cristo, fue el gancho, el anzuelo, la carnada que los trajo para que pudieran recibir la palabra. Nosotros tenemos que presentar ese tipo de gancho de carnada para que la gente venga a Cristo, ¿sí? Que puede ser nuestro comportamiento, nuestra amabilidad, puede ser una ayuda, puede ser un consejo, lo que sea. La cosa es que para traerlos a Cristo, una carnada. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Ojo, los 12 apóstoles estaban, ¿cómo se llama? Presos. Ahora, no dicen los 12, ¿no? Eh, eh, Posiblemente eran solamente Pedro y Juan, o sea, pero porque es los dos que mencionan. No se dice si pidieron más, no pidieron más, o sea, no sabemos, pero aparentemente solamente fue Pedro y Juan. Los ancianos y los escribas, y vinieron también en el versículo 6 el sumo sacerdote Anás, y también vino y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, vinieron en mancha, porque esto les fastidiaba, ¿no? Y poniéndolos en medio de la reunión, poniéndoles en medio, le preguntaron, les preguntaron, perdón, ¿con qué potestad, con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué habían hecho? Curar a un enfermo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Se presentó con reconocimiento. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, miren, lo presenta de una forma muy adecuada. A esta persona le hemos hecho algo bueno. Esto es una buena obra. Se nos interroga por una buena obra, ¿ok? ¿De qué manera éste haya sido sanado? 10. Sea notorio, sea claro, sea evidente a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. No dice, yo oré por él, no, yo tengo el poder, el don del Espíritu Santo, tengo don. No, 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 no. Es, esto que ha pasado es porque Jesucristo, lo quería, el Mesías. ¿Ok? Por él está en vuestra presencia sano. Y ojo, el que usted mataste y resucitaste. O sea, está poniendo las cosas bien claras. ¿Quién es? Y el poder viene de él. 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Qué está diciendo? Jesús viene, él es la cabeza de ángulo, significa la piedra más importante. Cabeza de ángulo es donde se va a apoyar el cimiento donde se apoyan las columnas. O sea, el punto más importante de apoyo en una casa, en una construcción. ¿Ya? La piedra, ustedes no la aceptaron para nada, pero ha venido a ser, por medio de su muerte, de su resurrección, la cabeza de ángulo. O sea, la piedra más importante de la construcción. Sin esa piedra, todo el edificio se va a caer. ¿Ok? Entonces, y remarca algo muy claro, y en ningún otro hay salvación. Ni un ángel, ni un enviado, ni un profeta, no. Ni un maestro, no. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No solamente, no es decir Jesús, Jesús, sino no hay otro nombre, no hay otra autoridad, ¿sí? No hay otro plan bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente por medio de Cristo. No porque yo, Miguel, soy bueno en esto, yo, José, hago estas cosas buenas, yo, Pablo, hago esto, no. Por el nombre de Jesús, o sea, por su muerte y resurrección. No podemos ser salvos por ninguna otra cosa. ¿Ah? Pablo explicó eso, que dijo, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede ser salvo sino por medio de Cristo, ¿no? Ok, 13. Entonces, y ahí está la cosa interesantísima, viendo el denuedo, el fervor de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. ¿Por qué? Eran unos pescadores, eran para el saduceo y el fariseo, para el fariseo, estos eran ciudadanos de tercera categoría. Ciudadanos, pero de tercera categoría, ni siquiera de segunda. Que no tenían letras, significa que no sabían leer y escribir, pero nunca escribió un evangelio. Juan aprendió a escribir, aparentemente después, no sabemos si sabía antes o no. Marcos es alguien que sabía, fue entrenado para escribir. Lucas era médico. De los otros apóstoles, sinceramente, no ninguno escribió. El único que escribió fue Juan y Mateo. Mateo, Mateo que era un escriba, perdón, un escriba, no, un cobrador de impuestos, entonces sabía escribir y contar y sumar. Él sí estaba formado para eso. Pero los otros apóstoles no tenían formación. Por eso eran hombres sin letras, sin ningún conocimiento y de vulgo. Y dice, ¿cómo esta gente que no ha estudiado, que todas cosas, tiene ese conocimiento, ese poder, ese verbo? Entonces, ¿qué cosa? Estaban maravillados. ¿Y qué? Y le reconocían que habían estado con Jesús. O sea, estos son discípulos de Jesús. Se nota. Esa es la forma de hablar de Jesús. Esa es la forma, ¿cómo? El poder, cómo se manifestaba y todo. Estos son hechura suya. Qué precioso. Que la gente pueda decir, miran, estos son seguidores de Jesús. Estos son discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque nos portamos como Jesús. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Ya? Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Pablo no dijo, imitemos a Pablo, no. Imitemos a Pablo en lo que él imitaba a Cristo. O sea, el fondo es Jesús, no ninguna persona. Pero si esa persona ha aprendido a hacer algo como Jesús, ¿cómo lo hiciste? Para hacerlo como Jesús. ¿Sí? Ok. 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. No podían decir nada en contra, porque tenían la prueba. Indubitable. No había dudas. Entonces les ordenaron que salieran del concilio.
y se quedaron solamente ellos. Y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido por hecho, ella hecha por ellos, o sea, esto no hay forma de esconderlo, esto es clarísimo, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Porque si decimos que no se ha curado, este es un hombre que todo el mundo hemos visto que era un cojo de nacimiento, no se puede, ¿correcto? Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. En otras palabras, para callarlos, mejor le amenazamos y lo asustamos para que no hablen de Jesús nunca más. Muchas veces nos tratan mal ahora como cristianos y nos bloquean o a veces hasta no nos aceptan y nosotros nos rendimos. No, porque el enemigo quiere eso, que no transmitamos el mensaje de Jesús. Y nos pueden asustar o nos pueden amenazar. Pero vamos a ver qué pasó. 18. Y llamándoles, les intimaron, o sea, los amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. En otra traducción es que en una parte enseñasen el nombre de Jesús. O sea, que no enseñaran la doctrina que Jesús había traído y todo lo que había hecho y lo que él era, ¿no? Diciendo, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, porque eso es lo que estaban ahí, juzgad si es justo delante de Dios, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, la gente puede decirte cualquier cosa y dice, lo siento, Dios me ha dicho que sea su testigo, te respeto, ¿cómo se llama? Sé que tienes tus ideas, pero yo no puedo dejar de transmitir lo que Jesús me ha dicho que diga. 21. Ellos entonces les amenazaron una vez más y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, 40 años inválido y caminar inmediatamente es pues un tremendo milagro. En este caso acá no les castigaron nada, porque como habían hecho una señal muy fuerte y había mucha gente viniendo, entonces tenían demasiada gente y tuvieron que cuidarse y por eso no lo castigaron, los dejaron libres. En otros casos, pasa otras cosas, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, porque no será la próxima semana. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, o sea, a los otros hermanos en Cristo, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, las amenazas. Y ellos, o sea, los creyentes que estaban ahí, habiéndoles oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Se levantan diciendo, tú eres el creador, tú eres el que planifica todo, o sea, tú eres. Jesús, Dios cuando se presenta en el Antiguo Testamento dice, yo soy el que soy, ¿no? Que viene a ser lo mismo significante. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, o sea, los jefes, ¿no? Y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esto ya estaba anunciado que iba a pasar, que se iban a entrar en contra de Cristo y lo iban a condenar, ¿no es cierto? 27. Porque verdaderamente, cumpliendo esa profecía, se unieron en esta ciudad, Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús. Están hablando al Padre, ¿no? A quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel. Este Herodes no es Herodes el Grande, este es Herodes Antipas, que es hijo, o sea, familiar de este Herodes el Grande que quiso matar a Jesús cuando había nacido, ¿no? Cuando había nacido en Belén. ¿Quién se había reunido? Cuando estudiamos todas el Nuevo Testamento vemos que en un momento estaba Poncio Pilato, lo mandó donde Herodes Antipas y todo, dijeron vamos a liberarlo, pero al final no. ¿Y con quién se unieron? Con los gentiles. ¿Quién los gentiles? Los romanos. Y el pueblo de Israel. O sea, todos, las autoridades, los romanos y
el pueblo de Israel, rechazaron a Cristo para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, Dios sabía lo que iba a pasar y también sabía que por la muerte de Cristo iba a qué? Íbamos a ser nosotros salvos y nos íbamos a entrar a la iglesia como su esposa y luego íbamos a ser parte del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Entonces Dios ya había determinado que sucediera así, era su plan. A veces a nosotros nos puede parecer horrible, pero es para que entendamos cuánto necesitamos de Dios y cuánto nosotros no podemos. Pero con Dios podemos hacer muchas cosas en su nombre. 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Te das cuenta de lo que es? Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, que esas amenazas no nos afecten y que sigamos haciendo lo que tú nos mandaste hacer, ser tus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Muy bien. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y alaban con denuedo la palabra de Dios. Estaban unidos, estaban declarando, Señor, no importa lo que haya pasado contra nosotros, porque nosotros queremos ser tus testigos. Está hablando de todos los discípulos juntos, ¿no? Y viene este pedacito final en consecuencia de esto. Están tan unidos que miren lo que pasó. Y la multitud de los que habían creído, ojo, la primera vez fueron como 3.000, luego 5.000, más otros que se agregaron, en hombres nada más. Eran como 20.000, 30.000 personas, no sabemos. Eran un montón. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Estaban unidos y Dios ha venido, Dios murió por nosotros, Dios ha resucitado y ahora tenemos que llevar este mensaje a todo el mundo. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Todo lo que tengo acá es de mi Dios. Yo soy su administrador. Sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder significa con señales, prodigios y toda la cosa. Se movía el Espíritu Santo muy fuerte. 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad, no igual, sino según su necesidad. Bien claro es esto. Si alguien necesitaba más porque tenía más hijos, estaba enfermo o tenía que hacer un trabajo específico, se daba. Y la idea que trabajabas, producías y lo traías. Y era una gran comunidad en que todos trabajaban juntos para aumentar. ¿Y cuál era el trabajo? Una parte física, pero la gran parte del trabajo era testificar y llegar a otros. No solamente los apóstoles, no solamente los apóstoles, los discípulos y siguieron haciéndolo más. Ok, pero era una comunidad muy grande. Después vamos a leer en otros capítulos qué pasó después con esta comunidad. 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, o sea, de la tribu de Leví, natural de Chipre. Levita es alguien de línea sacerdotal. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Era una forma de decir, yo ya no soy del mundo, ahora soy de la iglesia. Pero nuevamente no era el asunto que tú entrabas para que no trabajar y no hacer nada. No, era un equipo que trabajaban juntos para producir más. No era una cosa de yo estoy acá para que me mantenga, yo soy pobre, así que manténgame. No, era para hacer un equipo y trabajar juntos. Ese era el plan en ese momento. Ok, entonces por el día de hoy quedamos en estos dos capítulos. Muchas gracias a todos y bendiciones para que el Señor nos siga ungiendo para su tarea con este mensaje de hoy día. En el nombre de Jesús. Amén.